Buenos días a todos. Es un privilegio otra vez poder estar acá con ustedes. Sigamos orando por nuestros pastores, pero mientras estén fuera, para mí es una bendición poder estar con ustedes. Antes de empezar el mensaje, quisiera invitarles a la conferencia Expositores que se llevará a cabo este 26 y 27 de agosto. 2 días, viernes y sábado. Tenemos a Pastor MacArthur, Steve Lawson, Sugel Michelin, Pastor Henry, Luis Contreras, su servidor, Pastor Michael, el equipo de la iglesia va a estar a cargo de la música. Va a ser un tiempo muy, muy lindo y muy edificante. Y quiero animarlos a venir. Aunque estamos promoviendo la conferencia en particular entre pastores, estamos invitando a todos los que enseñan la Biblia o que quieran enseñar la Biblia, tanto hombres como mujeres. Queremos exhortarles e instruirlos en cuanto a cómo interpretar, cómo explicar la Biblia, cómo hacer la exposición bíblica, explicando la intención original del autor. Y atrás, si no recibiste uno, atrás tenemos tarjetas. Parte de la razón por la cual tenemos tantas es porque no solamente queremos invitarlos, queremos pedirles un favor, de que si conoces a otros pastores o maestros, incluso iglesias, que estarían interesados, puedes llevar un montón y entregarlos a otros. A veces una persona no vendría a nuestra iglesia un domingo, tal vez por las responsabilidades que tiene en su propia iglesia, pero sí vendría a una conferencia un viernes y sábado. Entonces es una excelente oportunidad de difundir la sana doctrina acá en nuestra ciudad y poder servir a nuestra comunidad hispana en particular. ¿Sí? Bueno, fin de la promoción. Hace un tiempo, algunos de ustedes recordarán de que estuve predicando desde la epístola de Hebreos. Y habiendo acabado casi todas las exhortaciones muy fuertes, y siendo regañados todos, salí del libro. Y luego sentí mal porque salimos a punto de entrar en los pasajes muy bellos que nos hablan de la seguridad y la certeza de nuestra salvación, dado el perfecto y completo sacrificio de Cristo en la cruz. Así que hoy en esta mañana vamos a regresar a Hebreos y continuar nuestro estudio en Hebreos capítulo 6, comenzando en el versículo 9. El autor de Hebreos en la sección anterior, en los versículos del 4 al 8, nos habló de la imposibilidad que un incrédulo sea salvo. La imposibilidad de que un creyente, alguien que esté, aunque dentro de la iglesia, pero no convertido, imposible que él sea salvo. Ahora, en la sección que sigue, nos va a hablar de la imposibilidad que un creyente sea perdido. La imposibilidad de que un creyente sea perdido. Así que vamos a leer el texto. Vamos a concentrarnos solamente en los versículos del 9 al 12. Pero quisiera leer casi todo el capítulo para darnos un poco del contexto. Voy a leer Hebreos 6, del versículo 4 hasta el final del capítulo. Así que Hebreos 6, versículo 4 dice lo siguiente. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hacia el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos regaña, nos exhorta y también nos anima. Gracias porque tú nos has redimido. Gracias porque no solamente nos has salvado, sino que has jurado de que vas a terminar la obra que empezaste en nosotros. Gracias de que a tu diestra está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha anclado nuestras almas dentro del velo. Qué consuelo, qué paz tenemos en ti. Ayúdanos, como dice nuestro pasaje, a mostrar entonces solicitud y esmero hasta el fin, trabajando para ti y para tu gloria, hasta el momento que nos lleves a tu presencia. Porque es en nombre de Cristo que oramos. Amén. Nuestro Señor en una parábola, ahí en Mateo 13, nos habla de que el reino de Dios es como un campo en donde Dios ha sembrado trigo, pero que por la noche el enemigo clandestinamente entró y sembró cizaña. Así que con el trigo presente no se puede sacar la cizaña en este momento, hay que esperar hasta el final, que Dios va a esperar hasta la siega, hasta el final para sacar todo y luego dividir entre la cizaña que va a quemar el trigo que va a guardar en su granero. Yo creo que esta es una excelente ilustración de lo que hoy encontramos en la iglesia y lo que ha preocupado tanto al autor de Hebreos. Él sabe que entre sus oyentes hubo gente que, aunque conocía muchos datos acerca de Jesús, no lo conocía de verdad. En el pasaje anterior habló de personas que habían gustado, habían probado a Cristo, pero no lo habían bebido, no lo habían creído en Él totalmente. Y lo terrible de la parábola es de que Cristo no dice que a lo mejor habrá cizaña, sino de que hay cizaña. Y es por esto que el autor de Hebreos nos exhortó a todos a examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que somos trigo, ¿no? Y no cizaña. Será terrible si alguien llegara a pensar de que es trigo, de que es un hijo de Dios, cuando en realidad es de que no. Pero la pregunta de nuestro párrafo, la pregunta para esta mañana es: ¿por qué es de que los autores bíblicos incluyen a creyentes en sus exhortaciones? ¿Por qué a veces nos llaman a cuestionar si realmente somos salvos o no? ¿Por qué nos hablan de que si nosotros abandonamos a Cristo, que no seremos salvos? O sea, de un lado es obvio por qué lo hacen en cuanto a la cizaña, es obvio por qué exhortan a la cizaña, a la gente engañada, eso es obvio, ¿no? Hay que llamarle la atención. Hay gente calentando bancos que piensa que es salvo, pero no. Hay que agarrarlos de las orejas y decir:
No, o sea, si no estás trabajando para Cristo, si no hay evidencia en tu vida, si no hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, es de que no eres un cristiano. No importa cuántos años asistes a la iglesia. Es obvio por qué es de que Él exhorta a la cizaña. Y es obvio por qué incluye a todo, porque si alguien es engañado, por definición, esa persona piensa que es creyente. Entonces exhorta a todos nosotros a examinarnos. Pero la pregunta hoy es, ¿qué provecho hay para el cristiano? ¿Qué provecho hay para el creyente ser exhortado así, ser regañado así y escuchar las palabras? Si tú, Josías, no perseveras al final, no serás salvo. ¿Cómo me aprovecha esto? Los autores bíblicos realmente quieren que nosotros estemos tambaleando en nuestra fe, siempre dudosos si soy o no soy salvo. Eso no puede ser, no puede ser. Al contrario, cuestionan porque ellos quieren que tengamos aún más certeza, más convicción de la esperanza que tenemos en Cristo. Nuestro pasaje lo dice. El autor explica que la razón detrás de su exhortación fue porque deseamos que tengan plena certeza de su esperanza. Y el autor sabe de que solamente vamos a tener plena certeza de nuestra esperanza después de examinarnos. Si uno no toma el examen, pues no sabe tan seguramente si sabe el material. La persona que lo haya tomado y aprobado es la persona que tiene más confianza, sabe el material, sabe que tiene las herramientas que necesita para ir y trabajar y aplicar lo que ha aprendido. Entonces, el autor de Hebreos nos ha exhortado, ¿no? Y obvio, parte es porque quiere que la cizaña se dé cuenta de que es cizaña, que se arrepintiera. Pero segundo, para que el trigo se dé cuenta de que es trigo y que se porte como trigo, que trabaja como trigo, ¿no? Entonces, en nuestro párrafo en esta mañana, el autor de Hebreos nos va a dar dos motivaciones a comprender la imposibilidad de que un creyente se pierda y la importancia de que ese creyente trabaje para el reino. Dos motivaciones. La primera es su confianza, la segunda es su esperanza. Su confianza y luego su esperanza. Primero vamos a ver ahí en el versículo 9 la confianza del autor. Porque es de que el autor estaba persuadido de que sus lectores eran seguros y salvos. Dice después de esa exhortación del pasaje anterior: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Es la primera y única vez en esta carta que el autor se dirige a su audiencia como amados. Amados, es muy tierno, muestra su afecto hacia ellos, y creo que es importante en el contexto porque acaba de regañarlos, acaba de corregirlos. Todos nosotros sabemos lo que es ser corregido por alguien que quiere destruirnos y nos ataca. No es esto lo que el autor está haciendo, porque todos nosotros también sabemos lo que es ser corregido por alguien que quiere edificarnos, quiere ayudarnos, y su motivación era un profundo amor. Eso es lo que el autor quiere decir. O sea, exhortó fuertemente a su audiencia, claro, pero ¿por qué? ¿Con qué motivación? Bueno, por un profundo amor que sentía hacia ellos. Él los amonestó porque los ama. Los ama. Además, yo creo que si pensamos en el uso normal de la iglesia amado en el Nuevo Testamento, cuando nosotros escuchamos la palabra oh amados, ¿en quién pensamos? En los hijos de Dios, porque el término en la Biblia se usa así. Nosotros amamos los unos a los otros, ¿por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces creo que el hecho de referirse, de dirigirse a ellos como amados, también refleja la realidad de que son amados no solamente por Él, sino amados por Dios. Amados por Dios. Dice, amados, estamos persuadidos de cosas mejores.
A veces él habla en plural, deseamos, queremos, estamos persuadidos. Probablemente es algo nada más de estilo. Hay los que piensan que a lo mejor tiene a alguien a su lado, no lo sabemos. Lo importante es notar de que la convicción del autor. El autor no dice, pienso que a lo mejor algunos de ustedes son salvos. No dice, me imagino que tal vez, sino que dice que está persuadido. Es una palabra fuerte que se usa mucho en la Biblia. Recuerden que Pablo en Romanos 8 dice de que está persuadido, está seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni poderes, etcétera, ni nada puede separarnos del amor de Cristo. En Filipenses 1 dice que está persuadido que lo que Dios ha empezado con nosotros lo va a acabar. En Hebreos 11 el autor también lo usa para hablar de los héroes de la fe que estaban tan persuadidos de las promesas que dieron sus vidas para Dios. El autor estaba persuadido. Bueno, ¿de qué está persuadido? Dice de cosas mejores. ¿Cosas mejores que qué? Bueno, regresamos al versículo 8. Mejores que ser maldecidas y quemadas, ¿no? Mejores que los que mejores de los que abandonan la fe y terminan siendo maldecidas y quemadas, ¿no? De cosas mejores, ¿no? Está persuadidos de que sus amados no se van a apostatar, no van a abandonar a Cristo y mostrar de que solamente eran profesantes de Cristo. Está persuadido que no es cizaña, sino que su audiencia, sus amados, son hermanos en Cristo, de que van a perseverar hasta el final. Dices, bueno, cualquier cosa es mejor que ser maldecido y quemado. Y por eso que agrega la frase allí, cosas que pertenecen a la salvación. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Qué es la salvación? Hablamos mucho de la salvación, hemos cantado acerca de la salvación. Yo creo que muchas veces cuando pensamos en la salvación, únicamente pensamos en cosas que Dios ha hecho en el pasado, que Dios nos salvó de nuestros pecados, Dios nos ha salvado. Y esto es cierto, pero hay que darnos cuenta en la Biblia de que esto es solamente una parte de la salvación. La salvación es un paquete de todo incluido que claro, empieza antes de la fundación del mundo cuando Dios nos escoge para ser hijos suyos. Incluye ese momento cuando Dios nos justificó y perdonó todos nuestros pecados, pero también incluye la obra actual en donde el Espíritu Santo está santificándonos más a la imagen de Jesucristo. Incluye la preservación divina de Dios hasta el final. Incluye ese momento en donde Cristo va a regresar y salvarnos no solamente de la paga del pecado, sino de la presencia del pecado, cuando nos va a dar nuevos cuerpos y vamos a reinar con Él en una nueva tierra. O sea, la salvación habla de todo. Dios nos va a salvar de todo y nos va a bendecir eternamente. El autor tiene eso en mente. Cuando el autor de Hebreos habla de la salvación eterna. En el capítulo anterior, Hebreos 5, versículo 9, dice que Cristo es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que Cristo va a regresar para salvarnos, es decir, en el futuro. La salvación, hermanos, es algo bello. Tiene que ver no solamente con lo que Dios ha hecho, pero por qué lo hizo. Porque es que Dios perdonó nuestros pecados en el pasado, para poder derramar todas sus bendiciones sobre nosotros en la eternidad, en una nueva tierra con nuevos cuerpos, en el reino de Cristo. Y dice de que está persuadido de que a ellos les pertenece la salvación, y luego al final de 9, aunque hablamos así. O sea, aunque les he regañado, aunque les he exhortado, yo pienso que les pertenece la salvación. Ahora, primero observen que el autor no dice, bueno, hablé muy fuerte, les regañé muy fuerte y ahora me arrepiento de haberlo hecho. No, perdóname, no debí haberlo hecho, estuve mal, incorrecto. Ahora
ahora pienso que son creyentes. No es lo que dice. El punto es, aunque estoy persuadido de que son salvos, era necesario todo lo que yo les dije. Yo les dije que no importa cuánto tiempo vienes a la iglesia, si no perseveras en fe hasta el final, si un día tú abandones a Cristo, no serás salvo. Esto es cierto, pero estoy convencido de que a ustedes les pertenece la salvación. Entonces como que nos queda con la duda. Si crees que somos salvos y la salvación no se puede perder, ¿por qué nos regañas de que si no perseveramos al final no seremos salvos? Y va a contestar esa pregunta en el versículo 11. Pero primero quiere mostrarnos, quiere comunicar a su audiencia por qué estaba tan persuadido de su salvación. Versículo 10. Y por ende, ¿cómo es que nosotros podemos estar más seguros de nuestra salvación? Dice versículo 10, de que estamos persuadidos de que les pertenece la salvación. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. Estoy persuadido que serán salvos porque Dios no es injusto. Basa su confianza en el carácter de Dios. Dios no puede mentir. Dios es justo. Y antes de continuar, sería bueno enfatizar esto, porque los autores bíblicos siempre apelan al carácter de Dios. Es imposible que Dios empezara una obra en ti y luego no lo acabara. Imposible. Sería injusto. Es imposible que Dios diga a sus hijos, si trabajan y obran para mi reino, yo les voy a recompensar. Y luego trabajan y Dios no los recompensa. Eso sería injusto, eso sería incorrecto. Esto iría en contra de la naturaleza de Dios. Es imposible que Dios diga algo y que no lo cumpla. Entonces, el autor está persuadido de que a su audiencia le pertenecía la salvación porque Dios no puede hacer nada injusto. Y esto garantiza nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, si crees en mí serás salvo. No puede romper su promesa. Pero ¿qué sería injusto en particular? Dice de que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no puede olvidar. A veces la Escritura habla de que Dios se ha olvidado de nuestros pecados. No es porque no puede recordar en su memoria lo que hemos hecho. Habla de que Dios los ha olvidado en el sentido de que ha puesto todo sobre su Hijo Jesucristo, quien ha muerto por ellos. Dios no se olvida de nada. Dios tiene una memoria perfecta. La idea de olvidar en griego es la idea de pasar algo por alto. Jesús utiliza la palabra ahí en Lucas cuando dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, ni ninguno de ellos pasan por la percepción divina. Es lo mismo acá, de que es imposible que Dios no se acordara de sus obras. ¿No? Ellos habían trabajado, imposible que Dios se olvidara de esas obras. Ahora, tenemos que pararnos tal vez un poquito acá, porque a lo mejor un católico romano, un testigo de Jehová, un mormón lee esto, piensa, ok, entiendo, nosotros ganamos la salvación a través de nuestras obras, que nosotros impresionamos tanto a Dios con nuestras obras de que nuestras obras son inolvidables para Él. Que somos salvos en base a esas obras y el trabajo de amor y nuestro servicio. Eso no puede ser, obviamente. La salvación es por gracia, no por obras. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, ¿cuál es el punto del autor? Bueno,
El autor no está hablando de parte de Dios en cuanto a la salvación. Él está hablando a su audiencia, explicando a su audiencia desde su perspectiva por qué es de que él está persuadido de que ellos son salvos. Y si lo pensamos así, es obvio entonces por qué menciona sus obras. ¿Por qué? Porque cómo es de que el Señor nos ha instruido, cómo es que nosotros podemos reconocer quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, a través de su fruto, ¿no? ¿Cómo vamos a ver si alguien es salvo o alguien no es salvo? A través del fruto del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Si muestran el fruto o no. Entonces comprendemos bien, no ganamos la salvación por obras, pero las obras sí dan evidencia de que si una persona es salva o no, ¿no? Decimos de que somos salvos no por las obras, sino que somos salvos para hacer las buenas obras, ¿no? Cada creyente anda en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el autor de Hebreos está diciendo, mira, yo les conozco, yo conozco sus vidas, yo he visto el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, y eso le daba confianza de que eran sus hermanos. De hecho, si vayan a Hebreos 10, versículo 32, Hebreos 10, 32, el autor les recuerda de sus obras, les recuerda de la gran solicitud que mostraban en días pasados. Dice Hebreos 10, 32, traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis. El despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El gozo. Y gozo frente al despojo de vuestros bienes. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces ese fruto, el hecho de ver el cambio de Dios en sus vidas, les había persuadido de que les pertenecía la salvación. Entonces, ellos estaban sirviendo, entiendo, ellos estaban obrando, pero Josías, ¿no hacen eso los mormones? ¿No hacen eso los testigos de Jehová? Ellos trabajan, ellos sirven. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los hebreos? Es una pequeña pero importantísima frase que dice allí en el versículo 10, de que ellos habían trabajado y dice, vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, hacia el nombre de Dios. Solamente un creyente puede hacer esto. El católico dice que obra para Dios, el testigo de Jehová dice que ama para Dios, pero en realidad lo hacen para su propia vanagloria, lo hacen de manera orgullosa. Solamente el creyente trabaja para la gloria del nombre de Dios. Solo el Hijo de Dios hace las cosas en el nombre de Dios. El incrédulo hace sus propias obras. El creyente es quien anda en las buenas obras que Dios ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, son realmente sus obras. Son obras que Él hace a través de nosotros. Son obras que su Espíritu hace en nosotros. Él las produce. Y creo que es otra razón por la cual Él no puede olvidarlas. Son obras que Él mismo ha hecho en nosotros. Son obras que Él mismo ha preparado para nosotros, ¿no? Y habla de obra, de amor, de servicio, como cualidades de una fe genuina, ¿no? Trabajaban, amaban, servían, todo para el nombre de Dios. Esto daba evidencia de su salvación, ¿no? Porque Cristo dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. El autor decía, mira, ustedes están guardando los mandamientos de Dios, esto me da certeza de que aman a mi Cristo. Y no solamente que habían servido
Observen ahí que dice, habiendo mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y qué. Y sirviéndoles aún, sirviéndolos aún. Eso es muy importante. Muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestra salvación y tenemos que dar respuesta de por qué creemos que somos salvos, si tú preguntas a una persona, ¿por qué crees que eres salvo? La respuesta que generalmente damos es, bueno, es porque yo confesé a Cristo. Porque yo hice esto, el otro, yo llené una tarjeta, yo fui bautizado, y hablas de cosas que has hecho en el pasado. La Biblia jamás nos anima a basar nuestra salvación en cosas que hemos hecho en el pasado, sino en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Y cómo somos diferentes hoy en base a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Yo sé que soy salvo, ¿por qué? Porque sin poder explicarlo, yo no soy el Josías de hace 30 años. Bueno, tenía 5 años en aquel entonces. No. Yo no soy el Josías de hace 10 años, de 15 años, ¿no? O sea, yo por la gracia de Dios soy más paciente, tengo más gozo, tengo más paz. Veo la obra del Espíritu Santo, no es algo de mí, es algo de Dios en mi vida. Entonces, yo tengo más confianza, más fe, más certeza de que Cristo es real y que es galardonador de los que le aman que nunca. ¿No? Entonces veo de que esto tiene que ser la obra de Dios. Yo en mi carne jamás diría esas cosas. Yo en mi carne jamás creería esas cosas. Y eso es lo que daba evidencia al autor de Hebreos de que su audiencia era salva. Los veía y decía, ¿sabes qué? Ustedes han servido y sirven aún. Y honestamente, hermanos, yo puedo decir lo mismo. Yo tengo casi 15 años de estar acá en esa iglesia. Yo les conozco de hace 12, 13 años. Y digo, amén, yo veo la forma que ustedes sirven en esta iglesia sin que nosotros lo pidamos. Yo veo la forma que se aman entre sí. Yo veo la forma que sirven. Yo me doy cuenta de que, o sea, yo me entero que hay a alguien necesitado en nuestro ministerio y cuando llego ya 3 o 4 de ustedes lo han visitado. Veo esto, o sea, no sabes cuánto eso me anima, porque es la obra de Dios en nuestro ministerio, es la evidencia del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto me da confianza de qué? De que no son solamente profesando a Cristo, sino que son genuinamente hijos de Dios, porque podemos observar su obra en sus vidas. Entonces, gracias a Dios por eso, ¿no? Bueno, esto fue el primer punto entonces, de que el autor tiene confianza de que su audiencia no se va a apostatar. Pero en un sentido, esto solamente intensifica nuestra duda del pasaje anterior. Es esto, oye, autor de Hebreos, si estás tan persuadido, ¿por qué estás regañando a esas personas? Si ellos van a heredar la salvación, ¿por qué les hablas de que si ellos abandonan su fe, no lo van a heredar? Entonces, en el segundo punto, comenzando en el versículo 11, el autor explica su esperanza, su deseo, su anhelo, la motivación detrás de su exhortación. Dice ahí en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿No? Expresa su deseo, su anhelo. Es una palabra fuerte. Se traduce a veces como codiciar, porque es un deseo tan profundo. Y el punto es esto, sí, o sea, el autor afirma, yo les regañé muy fuerte, yo les exhorté muy fuerte. Pero la razón se da a un profundo deseo que sobrepasa mi preocupación de que a lo mejor algunos de ustedes se vienen a molestar. Tengo un profundo deseo para ustedes. Y no para ustedes en general. Es un deseo para cada uno de vosotros, dice. Y creo que otra vez nos regresa
a la parábola del trigo y la cizaña. El autor no está bien con que 90% de su audiencia sea trigo. Quiere que cada uno de ellos sean salvos y que cada uno de ellos trabajen para Cristo, que trabajen para la gloria de Dios y así recibir una plena certeza de su esperanza. Aún los que nos llamamos cristianos y somos cristianos, necesitamos ser exhortados. A veces nos volvemos perezosos y ayuda cuando alguien viene a nuestro lado y nos agarra la oreja. Dice, oye Josías, antes trabajabas muy bien, antes amabas mucho, ahora no lo veo tanto, ¿no? Hay que echar ganas, ¿no? Si tú sigues portándote como un hijo del diablo, a lo mejor te vas a acabar ahí en el infierno con él y mostrar a todos que nunca eras salvo. Y esto me da algo de temor, me ayuda a trabajar más para Cristo y cuando trabajo más para Cristo, luego agarro más certeza de mi esperanza, más certeza. Eso es lo que el autor quiere, que tengamos más certeza de nuestra esperanza, ¿no? El autor es como que nos está exhortando, no te canses en hacer el bien, ¿no? El autor dice, he visto su amor, he visto su servicio, he visto su trabajo. Mi deseo es de que muestren ese anhelo, esa solicitud hacia el fin. Dice ahí en el versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, de que reconoce que por un tiempo ellos estaban trabajando fuerte, pero parece que algunos de ellos ya no. Ustedes recuerdan el pasaje en Hebreos 10, versículo 25, en donde les exhorta y dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Es decir, algunos de ellos ni siquiera se estaban congregando. Y eso preocupaba al autor de Hebreos. Era muy preocupante porque hay que mostrar solicitud hasta el final. Dios siempre preserva a sus hijos. Si alguien no está perseverando, cuestiona su estado delante de Dios. Y hay los que en los primeros meses como que llegan a la fe y muestran mucha solicitud, muestran muchas ganas. Solicitud significa esmero, esfuerzo. La gente lee la Biblia, ora, sirven. Y luego a veces dejan de hacerlo, no perseveran al final con ese mismo esmero. Y el autor no quiere que nadie sea así. Y no lo quiere por las dos razones que está mencionando en este capítulo. La primera razón es lo que vimos en la sección anterior de 6 al 8, de que si uno no persevera al final, muestra que nunca era salvo. Si uno abandona a Cristo, es porque nunca era salvo. Pero ahora en nuestro pasaje está dándonos una segunda razón, una razón que aplica a genuinos hijos de Dios. Y dice, no quiero que se vuelvan perezosos. ¿Por qué? Porque la pereza les va a robar de la certeza de su esperanza. La pereza les va a robar de su recompensa. La pereza les va a robar de su gozo. Y no quiere esto. Yo le regañé porque el deseo, ¿no? El deseo que tenía para ellos. Vean ahí el versículo 11 al final. ¿Cuál era su motivación, la razón por la cual estaba exhortando tanto? Dice, para que tengan plena certeza de la esperanza. Plena certeza. Una convicción segura. Mira, la persona que anda perezoso, la persona que no obra, la persona que poco ama, que poco sirve, muy poca certeza tiene de su salvación. Es así. Muy poca certeza tiene de un galardón si no está obrando. El que no obra muy poca certeza siente porque hay tan poca evidencia en su vida que respalda su profesión. El que anda siempre preocupado de las cosas de este mundo y tiene la mirada acá,
pierde su convicción segura de que hay una vida eterna después de esto. Y por eso el autor regaña tan fuerte, porque sabe que el único camino hacia la certeza plena es andando en luz. ¿No? Como dije, o sea, si yo escucho las palabras, Josías, oye, hace 10 años servías mucho, amabas mucho, te preocupabas mucho por la grey, ahora como que tu vida carece de ese mismo fruto. ¿No? Josías, si tú abandonas la fe, si tú abandonas a Cristo, te vas a dar cuenta de que todos esos años fuiste engañado y vas a ir al infierno. Y ¿saben qué, hermanos? Espero de que si yo comienzo a portarme ahí, que lo hagan. Debemos exhortarnos los unos a los otros, ¿no? Pero la razón es porque si yo estoy andando en pecado y luego comienzo a meditar en esa tremenda realidad de que si no estoy perseverando es porque a lo mejor no soy salvo, Dios va a usar esa exhortación en mi vida para preservarme si soy un hijo de Dios. Y me va a ayudar a echar más ganas a mi salvación, de perseverar y de trabajar. O sea, obvio, en el momento que anduve perezoso, no sentía mucha certeza, porque tenía mis ojos en el mundo. La exhortación es lo que me ayuda a levantar los ojos para arriba, a ver a mi Cristo, a ver lo que Él ha hecho por mí. Ahora trabajo de nuevo, tal vez más fuerte que nunca. Ahora regresa entonces el gozo de mi salvación y la plena convicción de que soy de Dios. Esto es lo que el autor de Hebreos quiere. La certeza de la salvación se obtiene cuando andamos en luz. La plena certeza de la esperanza. Hebreos nos habla mucho de la esperanza, la esperanza. Dios, hermanos, nos ha hecho lindas promesas. Y más convicción tenemos de esas promesas, de esa esperanza, más fuerte vamos a trabajar para Dios. Mira, los hebreos estaban dejando de congregarse. Estaban llegando a ser perezosos en su fe. Estaban preocupando al autor de Hebreos con su pecado. Su pecado les había quitado la plena convicción de su esperanza. Y llegando ahí es muy peligroso, muy peligroso. Si uno pierde la certeza de su salvación, muy peligroso. Hay que pelear, hermanos. Pelear diariamente en nuestras mentes por la certeza de nuestra esperanza, porque es lo que nos ayuda a trabajar para Dios. Yo no voy a hacer tesoros en el cielo si no estoy convencido de que voy a pasar la eternidad allí. Lo que me ayuda a trabajar en el reino es la plena convicción de que es mi morada eterna, ¿no? Si no estoy convencido de que soy salvo, ¿por qué voy a sufrir acá? De hecho, en Hebreos 11, hablando de Moisés, el autor de Hebreos, vayan ahí si pueden, Hebreos 11, 24. El autor de Hebreos nos habla de cómo es que Moisés pudo sufrir tanta persecución. Y la razón, en una palabra, es de que tenía plena convicción, plena certeza de su esperanza. Observan ahí Hebreos 11, 24. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué pudo hacer eso? ¿Por qué pudo trabajar tan fuertemente para Dios frente a la persecución? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía plena certeza de su esperanza. Hermanos, es imprescindible que tengamos certeza de nuestra salvación, si no, no vamos a trabajar. Y es por eso que el autor de Hebreos está exhortándonos tanto a examinarnos
y estar seguros de que estamos en la fe, estar seguros de que somos hijos de Dios, porque luego vamos a trabajar, luego vamos a mostrar solicitud para llegar a estar con Él. No pensar de que soy salvo porque estoy calentando un banco, no va a recibir ninguna certeza ahí. Continúa con lo mismo, dice ahí en versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Y es triste, pero es una realidad, de que hay creyentes que se vuelvan perezosos. Ahora, claro, si es un genuino hijo de Dios, no es de que su pereza le hace perder su salvación. La salvación no se puede perder. No cambia la seguridad de su salvación, pero lo que cambia es la certeza que él siente de su salvación. Su pecado, su pereza le roba de esa certeza y por ende le roba su utilidad en el reino de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, tenemos que examinarnos a Dios. ¿Qué estamos haciendo para Dios? ¿Estamos trabajando para el reino? ¿Trabajas fuerte en tu trabajo secular, hermano, hermana? Para dar un buen testimonio delante de tus jefes y compañeros de trabajo para poder hablarles de Cristo. ¿Sirves a tu familia? Cuando llegas a la casa, hermano, ¿te sientes en el sofá para ser servido por tu familia? Porque si lo haces, que pareces más a alguien del mundo que Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir. Hay que orar ahí en el coche y regresando a la casa, Señor, ayúdame a andar en tus pisadas, a servir, no ser perezosos. La Biblia muchas veces nos anima, no hay que cansarnos de hacer el bien. Tenemos que mostrar solicitud hasta el final, no ser perezosos. Dices, Josías, pero mira, no sabes mi trabajo, estoy cansado. Claro, nos levantamos cansados y nos dormimos cansados. Es la vida acá. La Biblia no nos promete descanso acá, hermanos. La Biblia no nos promete reposo acá. ¿Qué dice Hebreos 4? ¿Dónde está el reposo? ¿Está acá? No. Y es otra ilustración de lo que el autor está diciendo. Mira, si tú estás en tu trabajo y son las 5:50, tu jefe te ha dicho de que el trabajo termina a las 6, es un poco más fácil, ¿no? Echarle el último tiro ahí, o sea, echarle ganas por 10 minutos más. ¿Por qué? Porque sabes de que el reposo viene en unos momentos. Es lo que debemos sentir. El reposo eterno viene, hermanos. Viene pronto. Cristo va a regresar pronto. Eso nos anima a mostrar más esmero, más solicitud, sabiendo que el reposo viene pronto. Pero si no estás tan convencido de que el reposo viene, a lo mejor no estás tan convencido de que puedes trabajar más fuerte, ¿no? Entonces el autor quiere que tengamos mucha certeza, que nos examinamos bíblicamente, hacer un examen fuerte en nuestras vidas, preguntar a otros si pueden ver la obra de Dios en nuestras vidas, porque más seguros estemos de que somos salvos, más certeza tendremos de nuestra salvación y más fuerte vamos a trabajar para el reino. Dice, si tú quieres mostrar solicitud hasta el final, última frase del versículo 12, entonces imitan a los que heredaron las promesas. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él nos va a hablar mucho de esto, en particular en capítulo 11 de Hebreos. Nos habla de los héroes de la fe, de que debemos imitar su fe. Si queremos heredar lo que ellos heredaron, hay que imitar su fe, imitar sus pisadas, los que trabajaban hasta el final. Pero no solamente creyeron firmemente, observen que dice que mostraron fe y paciencia, de que pacientemente creyeron hasta el final. Porque Dios normalmente no cumple su promesa en el día que la promete.
Dios dice a Abraham, tú vas a tener descendientes como las estrellas del cielo. Tenía 100 años y no tenía hijos con su esposa Sara. Y luego muere con ¿cuántos hijos? Con uno. Pero creyendo con perseverancia y paciencia de que Dios iba a cumplir. Que Dios era fiel y iba a cumplir. Debemos imitar fe así. No estar viendo a la gente del mundo y sus riquezas. Imitando a los que heredan las bendiciones del cielo. Que muestran solicitud hasta su último día. Entonces, en conclusión, hermanos, el punto de este pasaje básicamente es una explicación de por qué el autor nos ha estado exhortando con tanta severidad. La primera razón es obvia desde el pasaje anterior. De hecho, la palabra que se repitió 2 veces en el pasaje anterior era la palabra gustar. Gustar. En Mateo dice de Jesucristo como ilustración de lo que significa gustar y no beber. Dice que le dieron a Jesús de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo gustado, después de haberlo probado, no quiso beberlo. El autor de Hebreos está muy preocupado de que hubo gente calentando bancos, que habían probado, que habían gustado a Cristo, pero todavía no lo habían bebido. Y quiere exhortarles, quiere despertarles, hacerles ver de que necesitaban entregar sus vidas a Cristo, ¿no? Y les exhortó fuerte, dice Hebreos 6:4, imposible que alguien que esté en la iglesia escuchando pero no confiando, imposible que esa persona sea salva. Pero ahora nos ha dado una segunda razón, dirigida a los que seguramente son salvos. Y la exhortación es demostrar solicitud hasta el final. Demostrar más esmero hoy que antes. Entonces yo les pregunto, estoy seguro de que si por ejemplo has venido a nuestra iglesia 5 años, que conoces mucha más información de Cristo hoy que hace 5 años. Ahora que conoces más datos de Jesucristo, ¿le adoras más? ¿Estás más enamorado de Cristo hoy que le conoces más que antes? Ahora que conoces más lo que significa que Cristo es Señor de este universo, el soberano Rey que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ¿le obedeces más? Si profesas que Él es tu Señor, o sea, ¿realmente le sirves como un esclavo fiel? Eso es lo que el autor quiere. Hablando, dirigiéndose a sus amados hermanos. Oye, no debemos cansarnos de hacer el bien. No vale trabajar en el pasado. Hay que mostrar solicitud. Hay que trabajar con esmero hasta el final. Vale la pena. Hay una esperanza viva guardada en el cielo por nosotros. Hay que trabajar sin cansar hasta el final. Y por último, creo que una última razón por la cual el autor nos exhorta a examinarnos tanto es porque no quiere comunicar lo que nos va a decir en el resto del capítulo 6 sin estar seguros de que nosotros somos creyentes. Porque nos va a decir, mira, para ustedes que son amados hermanos míos, su salvación es segurísima. El Padre ha jurado a ellos, yo les voy a salvar. El Hijo Jesucristo ha ganado, ha tomado victoria ahí en la cruz. Nos ha salvado de nuestros pecados y como precursor ha entrado desde dentro del velo en el lugar santísimo y ha anclado nuestras almas allí en la presencia de Dios. Es imposible que nosotros nos perdamos. Pero nosotros, los creyentes, que mostramos esmero hasta el final, plenamente convencidos de nuestra salvación. Bueno, vamos a terminar en oración. Señor,
Damos gracias por la salvación tan magnífica que nos has prometido. Ayúdanos a examinarnos, a evaluar si el fruto del Espíritu está genuinamente presente en nuestras vidas y que al examinarnos podamos tener aún más certeza, más convicción de que tú has empezado una obra en nosotros, para que con esa certeza trabajemos más y más, sabiendo de que nuestra esperanza es segura, de que cada obra que hacemos hoy lo recompensarás en el día de Jesucristo. Damos gracias en su nombre. Amén.